El satén del albornoz se sentía frío contra la piel de Laila, como una mortaja de lujo. Se miró en el espejo del tamaño de una pared en la suite del hotel, pero no se reconoció. La mujer que le devolvía la mirada era una obra de arte exótica, con los ojos delineados en cowl oscuro, los labios pintados de un rojo intenso y el cabello negro recogido en un peinado intrincado que debió de llevar horas. Llevaba joyas que pesaban más que toda la comida que había comido en un mes. Era la princesa Amara, la última de un linaje perdido. Pero bajo el maquillaje y la seda, seguía siendo Laila Bentajer, la hija del jardinero, y un pánico helado le atenazaba el estómago. ¿Qué estaba haciendo? ¿En quién se había convertido para sobrevivir? La voz en su cabeza tenía el mismo tono burlón que hace 7 años. Niña sucia y sin educación. Las palabras del príncipe Khaled resonaban en sus oídos como si las acabara de pronunciar. Podía sentir de nuevo el sol abrasador de Sahara en su nuca, el olor de las rosas de su padre y la humillación quemándole las mejillas, mientras él y sus amigos se reían de su torpe declaración de amor adolescente. Tenía solo 15 años, y él le había roto el corazón y el espíritu con la misma facilidad con la que se arranca un pétalo. Esa herida nunca había cicatrizado del todo. Se había convertido en el motor silencioso de su vida. La razón por la que había estudiado hasta altas horas de la noche, devorando libros para demostrar que no era una ignorante. Pero ahora, ¿de qué servía todo aquello si iba a acabar vendida como un objeto? La imagen del rostro cansado de su madre apareció en su mente, suplicándole. Tras la muerte de su padre, las deudas los habían ahogado, una marea implacable que amenazaba con arrastrarlos. Esta subasta, este degradante espectáculo, era su única salida, la única forma de asegurar el futuro de su familia. Es solo un contrato, Laila, le había dicho su madre. Un hombre rico te cuidará. Pero Laila sabía la verdad. No era un cuidado, era una compra. Se estaba vendiendo a sí misma, su cuerpo, su pureza, por seguridad. Apretó los puños, las uñas clavándose en las palmas. Quizás, solo quizás, en el fondo de esta pesadilla, podría encontrar una extraña forma de justicia. Quizás el hombre que la comprara sería testigo de la mujer en la que se había convertido, y eso, de alguna manera, sería su venganza. Una mujer mayor, con un rostro impasible, entró en la habitación sin llamar. Sostenía un velo de seda translúcida, bordado con hilos de oro. Era la hora. El corazón de Laila martilleaba contra sus costillas como un pájaro atrapado. La mujer le colocó el velo sobre el rostro, ocultando sus facciones, borrando su identidad por completo. Ahora ya no era Laila, ni siquiera la mujer del espejo. Era un producto, un misterio a la venta, la princesa Amara de un reino olvidado. La ironía era tan amarga que casi se rió. La hija del jardinero, a punto de ser vendida por más dinero del que su padre habría ganado en 1000 vidas. El mundo era, sin duda, un lugar cruel y retorcido. A miles de kilómetros de distancia, en una sala de juntas de cristal y acero con vistas a un desierto dorado, el jeque Khaled al-Jamil sentía un tipo diferente de asfixia. Estaba rodeado de hombres mayores del Consejo Real, cuyas túnicas blancas parecían uniformes de una tradición que lo encadenaba. Hablaban de alianzas, de tratados petroleros, pero sobre todo de su deber de casarse. El reino necesita una reina, Su Alteza, una mujer de sangre noble que le dé un heredero, dijo el más anciano, su voz como el roce de la arena seca. Khaled asintió con una máscara de fría indiferencia, pero por dentro sentía un desprecio absoluto. ¿Una reina? ¿Un heredero? Para él esas palabras solo significaban una cosa: una jaula. El recuerdo de su última prometida, una princesa europea de ojos azules y sonrisa calculadora, todavía le dejaba un sabor a ceniza en la boca. La había cortejado por deber, creyendo que podría ser una alianza útil. En cambio, ella había filtrado secretos de Estado a un emirato rival, utilizando su intimidad como un arma contra él. La traición lo había endurecido, confirmando la lección que su padre le había inculcado desde niño. Las emociones son una debilidad, y el amor es la más peligrosa de todas. Desde entonces, había tratado a las mujeres como transacciones, placer a cambio de regalos, compañía a cambio de protección.
Nunca más permitiría que nadie se acercara lo suficiente como para herirlo. El matrimonio sería un contrato político, y su corazón permanecería cerrado a cal y canto. Por eso, la idea de la subasta secreta en el Burj al-Malik le había parecido una distracción perfecta. Su consejero de más confianza, Fadi, le había suplicado que no fuera. Es arriesgado, indigno de su posición, le había advertido. Pero a Khaled le atraía precisamente eso. Estaba hastiado de la diplomacia, de las sonrisas falsas y de las mujeres de la alta sociedad que lo miraban como si fuera un premio. Quería algo puro, algo sin complicaciones. Una belleza exótica que pudiera poseer por un tiempo, sin promesas, sin mentiras, sin la amenaza de una traición emocional. Quería comprar un objeto, no una relación. Y esta subasta ofrecía exactamente eso, la transacción más honesta y directa que podía imaginar. El salón de la subasta era un susurro de riqueza y decadencia. Hombres poderosos de todo el mundo, ocultos tras máscaras venecianas, pujaban por obras de arte, joyas raras y, finalmente, por mujeres. Cuando Layla subió al escenario, un silencio expectante se apoderó de la sala. El velo ocultaba su rostro, pero no podía ocultar el temblor de sus manos. Caminó con la espalda recta, una dignidad forzada que era su única armadura. Sintió cientos de miradas desnudándola, calculando su valor como si fuera un caballo de pura sangre. El miedo era una bilis amarga en su garganta. Buscó entre la multitud de máscaras, con el terror y una extraña esperanza luchando en su pecho. ¿Y si él estaba allí? ¿La reconocería? Khaled observaba desde un balcón privado, con una copa de té de menta en la mano y un aburrimiento cínico en los ojos. Una tras otra, las mujeres desfilaban, hermosas, sumisas, vacías. Estaba a punto de marcharse cuando ella apareció. «Princesa Amara», anunció el subastador. Khaled se inclinó hacia adelante, intrigado. No podía ver su rostro, pero había algo en su porte, en la forma en que mantenía la cabeza alta a pesar de la situación humillante, que lo cautivó. No había desesperación en su postura, sino una especie de orgullo silencioso, una resistencia que lo llamó de una forma que no podía explicar. De repente, el aire de la sala pareció cargarse de electricidad, y supo que no se iría a ninguna parte. «Comenzamos la puja en $1.000.000», dijo el subastador. Las paletas se alzaron. 2 millones. 5. 10. Layla escuchaba los números subir como si fueran los peldaños de una escalera hacia el infierno. Cada nueva cifra la despojaba un poco más de su humanidad. Se sentía irreal, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona. La hija de un hombre que encontraba alegría en la tierra y las flores. Ahora se vendía por una fortuna que podría comprar un país pequeño. Las palabras de Khaled volvieron a ella. Indigna. ¿Era esto lo que significaba ser digna? ¿Tener un precio tan alto que nadie pudiera alcanzarlo? La idea era tan grotesca que sintió náuseas. Desde su balcón, Khaled observaba la batalla de egos que se desarrollaba abajo. Un oligarca ruso y un magnate naviero griego se disputaban a la mujer velada con ferocidad. La puja superó los 50 millones, luego los 100. Fadi, a su lado, parecía aterrorizado. «Alteza, esto es una locura», susurró, pero Khaled no lo escuchaba. Una oleada de posesividad pura y primitiva, algo que no había sentido en años. Lo recorrió. No era lógico, no era racional, pero la idea de que otro hombre la poseyera, que levantara ese velo y viera lo que él sentía que ya le pertenecía, era intolerable. No la deseaba, la necesitaba. Necesitaba poseer esa fuerza silenciosa que emanaba de ella. Layla se sentía flotar, disociada de su propio cuerpo. Cerró los ojos y, por un instante, no estaba en un escenario dorado, sino en los jardines del palacio con su padre. Podía oler la tierra húmeda y las jazmines nocturnos. «Cada flor tiene su propio valor, Layla», le decía él. No por su color o su precio, sino por su capacidad de crecer incluso en las condiciones más duras. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, oculta por el velo. Su padre estaría avergonzado. O quizás, solo quizás, entendería que ella estaba haciendo lo único que podía para sobrevivir, para crecer en un suelo increíblemente hostil. La puja se ralentizó en 149 millones,
con el oligarca ruso sonriendo con suficiencia. El subastador estaba a punto de cerrar la venta. A la 1, a las 2. Fue entonces cuando la voz de Khaled resonó en el silencio, tranquila, gélida y absolutamente autoritaria. 150 millones. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Todas las cabezas se giraron hacia el balcón real. El ruso palideció, y el griego bajó su paleta con un gesto de derrota. Nadie pujaría contra el jeque de Sahara, no a ese precio. El martillo cayó con un golpe seco que selló el destino de Laila. Vendida. El nombre del comprador resonó en los oídos de Laila. Jeque Khaled al-Jamil. El aire abandonó sus pulmones. El mundo se inclinó sobre su eje. Era él, después de 7 años de atormentarla en sus pesadillas, el hombre que la había humillado y destrozado, era ahora su dueño. El terror inicial fue tan abrumador que casi se desmaya, pero fue reemplazado por una oleada de adrenalina helada. El destino no solo era cruel, era poético. La había llamado indigna, y ahora había pagado una fortuna por ella. De repente, ya no era una víctima. Era una jugadora en un juego que acababa de empezar, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una carta ganadora en la mano. En el balcón, Fadi miraba a su jeque como si se hubiera vuelto loco. 150 millones por una mujer cuya cara ni siquiera ha visto. El consejo se volverá loco. Esto es un escándalo. Pero Khaled no sentía más que una oscura y profunda satisfacción. Había ganado. Había aplastado a sus rivales y había reclamado su premio. No le importaba el dinero ni el consejo. En ese momento, solo le importaba la figura velada que estaba en el escenario. La mujer que, sin saberlo, había despertado algo en él que creía muerto hacía mucho tiempo. Una obsesión, un deseo de conquista que iba más allá de lo físico. Minutos después la llevaron a la suite imperial, una jaula dorada de mármol y seda. Los guardias la dejaron sola con él y cerraron la puerta. El silencio en la habitación era más ruidoso que los gritos de la subasta. Khaled se acercó, su presencia llenando el espacio, emanando un poder que era a la vez aterrador y magnético. Se detuvo a unos metros de ella, sus ojos oscuros recorriendo su figura velada. La anticipación era una cuerda tensa entre ellos. «Muéstrame lo que he comprado», ordenó. Su voz era el frío acero del control absoluto, la voz de un rey reclamando su propiedad. Las manos de Laila temblaban, pero su mirada, oculta tras el velo, era firme. Lentamente, con un movimiento deliberado que desafiaba su orden, se llevó las manos al velo. No lo arrancó con miedo, sino que lo retiró con la gracia de una reina revelando su rostro a su pueblo. Lo dejó caer al suelo. Vio la confusión en los ojos de Khaled, un ceño fruncido mientras su cerebro intentaba conectar a la mujer que tenía delante con algún recuerdo perdido. Luego lo vio. El destello de reconocimiento, seguido de una conmoción tan profunda que pareció robarle el aliento. Dejó que el silencio se alargara, disfrutando de su desconcierto. Entonces habló, y su voz no tembló. «Te avisé que un día sería tu esposa, solo que no imaginé que tendrías que comprarme para ello». El impacto de sus palabras fue más violento que una bofetada. Khaled sintió que el suelo de mármol se abría bajo sus pies, tragándose todo el aire de la lujosa suite. La reconoció. No de inmediato, no la mujer pulida y desafiante que tenía delante, sino el fantasma de una niña de 15 años con tierra bajo las uñas y una devoción desesperada en los ojos. La hija del jardinero. La chiquilla a la que había aplastado con la crueldad casual de un muchacho arrogante. Y ahora, esa misma chiquilla estaba allí, habiéndole costado 150 millones de dólares y mirándolo como si él fuera el que estuviera en venta. La ironía era tan afilada que casi podía saborear la sangre en su boca. ¿Era esto una especie de broma cósmica, un castigo divino por los pecados de su juventud? Laila mantuvo la barbilla alta, aunque su corazón era un tambor desbocado contra sus costillas. Ver la conmoción pura en el rostro de Khaled, ver su máscara de control absoluto resquebrajarse por primera vez, le dio una extraña y amarga satisfacción. Era una victoria pírrica, ganada a un coste terrible para su alma, pero era una victoria al fin y al cabo. Durante 7 años,
La memoria de su humillación la había perseguido en sueños. Ahora, era ella la que se había convertido en su pesadilla. El poder había cambiado de manos, aunque fuera por un instante fugaz. Ella era su posesión, sí, pero él era prisionero de su pasado, y en ese momento, no estaba segura de quién estaba realmente enjaulado. Él recuperó la compostura con una velocidad aterradora, su rostro volviéndose una máscara de fría indiferencia, pero sus ojos oscuros ardían con una furia helada. Así que la hija del jardinero aprendió a jugar a ser princesa, siseó, su voz goteando desprecio. Se acercó a ella, rodeándola como un depredador que estudia a su presa. Un truco impresionante, debo admitirlo. ¿Cuánto de esos 150 millones irá a parar a tus bolsillos, Layla? ¿Fue todo un plan desde el principio? La acusación la golpeó, pero no se inmutó. No le daría la satisfacción de verla desmoronarse, no otra vez. ¿Cómo se atrevía a pensar que ella había orquestado esta degradación? ¿Crees que yo elegí esto?, respondió ella, su voz temblando ligeramente a pesar de sus esfuerzos por controlarla. Tú no sabes nada de mi vida, de lo que he tenido que pasar. Tú vives en tu torre de oro, juzgando a los demás desde las alturas. Para ti, la gente como yo es invisible, un decorado en tu mundo perfecto. Pero somos reales, Khaled, y nuestro dolor también lo es. Se cruzó de brazos, un gesto protector que delataba su vulnerabilidad. Quería herirlo, sí, pero también, desesperadamente, quería que entendiera. Quería que viera a la mujer, no al objeto que había comprado, ni a la niña que había despreciado. Khaled se detuvo, la acusación de ella resonando en el opulento silencio. Por supuesto que no sabía nada de su vida. ¿Por qué iba a saberlo? Era la hija de un sirviente, pero algo en su mirada, una mezcla de orgullo herido y una tristeza insondable, lo desarmó momentáneamente. Se había preparado para la sumisión, para las lágrimas, para una belleza exótica que pudiera poseer y olvidar. No se había preparado para esto. No se había preparado para un fantasma de su pasado que lo miraba con los ojos de una igual, exigiéndole una rendición de cuentas. Se sintió extrañamente expuesto, y odió esa sensación con cada fibra de su ser. Te llevarán al palacio. Te darán tus propias habitaciones, dijo bruscamente, dándose la vuelta para no tener que mirarla a los ojos. Considera esto un acuerdo de servicios. Estarás a mi disposición cuando yo lo requiera. A cambio, tu familia no volverá a tener una sola deuda. Es un precio justo por tu compañía. Las palabras eran frías, transaccionales, un intento desesperado por reducirla de nuevo a una simple compra, a algo que pudiera controlar y definir. Pero mientras las pronunciaba, sabía que eran una mentira. Esto ya no era un simple acuerdo. Era una guerra, y no estaba seguro de quién tenía la ventaja. Los días siguientes en el palacio fueron una tortura de seda y oro. Layla fue instalada en un ala que era más grande que toda la casa de su infancia, con un séquito de doncellas que la atendían en silencio. Pero se sentía como una prisionera en una jaula exquisita. Khaled la ignoraba, sumergiéndose en sus deberes como jeque, pero ella sentía su presencia en todas partes, en la forma en que los guardias la observaban, en los susurros del personal, en la tensión palpable que llenaba cada habitación en la que entraba. Era un fantasma en su propia vida, atrapada entre el pasado humilde que no podía olvidar y un presente opulento que no sentía como suyo. ¿Era esta su venganza? ¿Una soledad lujosa? Una noche, un sirviente le informó de que el jeque requería su presencia para la cena. Su corazón dio un vuelco. Se vistió con un sencillo vestido de color azul noche que le habían proporcionado, rechazando las joyas llamativas. Si iba a enfrentarse a él, lo haría como Layla, no como la princesa Amara. Cuando entró en el comedor privado, lo encontró solo, en una mesa larguísima preparada para dos. La escena era íntima, y sin embargo, se sentía como un campo de batalla. Él la miró, sus ojos recorriéndola de arriba a abajo, y por un instante, ella vio algo más que desprecio. Era curiosidad. La cena comenzó en un silencio tenso, roto solo por el tintineo de la plata contra la porcelana. Khaled la observaba, esperando que cometiera un error, que usara el tenedor equivocado, que demostrara ser la niña sin educación que él recordaba.
Pero Laila se movía con una gracia y una confianza que lo desconcertaron. Había pasado años devorando libros, no solo de política e historia, sino también de etiqueta. Se había preparado para un mundo que nunca pensó que habitaría, y ahora, esa preparación era su armadura. Sabía que la estaba poniendo a prueba, y se negaba a fallar. «He oído que has estado rechazando las lecciones de etiqueta de la corte», dijo él finalmente, su voz suave pero con un filo de acero. «¿Crees que estás por encima de nuestras costumbres?» Laila dejó delicadamente su copa de agua sobre la mesa. «No. Simplemente creo que ya sé cómo comportarme en una cena. Quizás deberíamos hablar de algo más interesante. He leído su última propuesta sobre la diversificación de las exportaciones de Sahara. Es ambiciosa, pero tiene un fallo fundamental en su análisis de los mercados emergentes asiáticos». La sorpresa en el rostro de Khaled fue tan evidente que casi sonrió. Él arqueó una ceja, claramente sorprendido y algo irritado por su audacia. ¿Y qué sabría la hija de un jardinero sobre los mercados asiáticos? Y la puya estaba ahí, diseñada para herirla, para ponerla en su sitio. Pero Laila estaba preparada. La hija de un jardinero pasó los últimos 7 años obteniendo una doble licenciatura en Economía y Relaciones Internacionales con las mejores notas. Leí todos los libros que pude encontrar para demostrarle a un príncipe arrogante que la inteligencia no es una cuestión de sangre, sino de voluntad. Su respuesta fue tranquila, factual, y lo golpeó con la fuerza de un puño. Khaled se quedó sin palabras. La miró de nuevo, pero esta vez realmente la vio. Vio más allá del rostro hermoso y del cuerpo que había comprado. Vio una mente brillante, afilada por el resentimiento y pulida por la ambición. Discutieron durante horas, no como jeque y concubina, sino como iguales. Debatieron sobre política, sobre arte, sobre filosofía. Él la desafiaba, la empujaba, y ella le devolvía cada argumento con una lógica impecable y una pasión que lo dejó sin aliento. Por primera vez en años, alguien lo desafiaba intelectualmente, alguien no le tenía miedo. Y le resultó embriagador. Desde la perspectiva de Laila, la noche era un torbellino de emociones contradictorias. Una parte de ella se deleitaba en demostrarle lo equivocado que estaba, en desmantelar sus prejuicios uno por uno. Pero otra parte, una parte que odiaba admitir, se sentía viva de una manera que no se había sentido en años. La intensidad de su mirada, la forma en que su mente trabajaba, la pasión con la que defendía sus ideas. Era magnético. Se encontró olvidando que era su dueña, su captora. Por unas horas, fueron solo un hombre y una mujer, conectados por una chispa de intelecto y una tensión que crecía con cada palabra. ¿Era posible odiar y desear a alguien al mismo tiempo? Cuando la cena terminó, Khaled se levantó y se acercó a ella. Se inclinó, su rostro a centímetros del suyo, y ella pudo oler su aroma, una mezcla de sándalo y desierto que la hizo temblar. «Me has sorprendido, Laila Bentaher», susurró, su voz ronca. «Parece que te subestimé. No era una disculpa, no del todo, pero era un reconocimiento, una concesión, y para Laila, en ese momento, se sintió como una victoria más grande que los 150 millones. Él la veía, por fin empezaba a verla, y eso era más peligroso que su odio. En los días siguientes, la dinámica entre ellos cambió sutilmente. Él ya no la ignoraba. A veces, la buscaba en la biblioteca, donde pasaba la mayor parte de su tiempo, y comenzaban debates improvisados. Otras veces, simplemente la observaba desde lejos mientras ella paseaba por los jardines. Laila sentía su mirada sobre ella constantemente, un peso cálido y confuso que la hacía sentir a la vez expuesta y deseada. La línea entre prisionera y huésped se estaba difuminando, y la línea entre el odio y la atracción se estaba volviendo peligrosamente delgada. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitar sentirse atraída por las llamas. Una noche, incapaz de dormir, Laila se sintió atraída por los jardines del palacio, el lugar donde todo había comenzado y terminado. La luna llena bañaba las rosas de su padre con una luz plateada, haciendo que parecieran flores fantasmales. Se acercó al viejo banco de piedra, el mismo lugar donde se había declarado al príncipe Khaled hacía tantos años.
El aire estaba cargado de los fantasmas de su yo de 15 años, de su corazón roto y su humillación pública. Se sentó, abrazándose a sí misma, sintiendo un dolor tan profundo y antiguo que era casi reconfortante en su familiaridad. ¿Alguna vez sanaría esa herida? Khaled la había seguido. La había visto salir de sus habitaciones y se había sentido impulsado por una fuerza que no podía nombrar. La observó desde las sombras, viendo cómo la luz de la luna delineaba su figura solitaria. Parecía tan frágil, tan perdida. No era la mujer desafiante de la cena, ni el objeto exótico de la subasta. Era solo Layla, una chica sentada en un jardín, llorando por un recuerdo que él le había causado. Una punzada de algo que se parecía mucho a la culpa, una emoción que había desterrado hacía mucho tiempo, lo atravesó. Era una sensación extraña y profundamente incómoda. Salió de las sombras, su presencia rompiendo el hechizo de la noche. Layla se sobresaltó, secándose rápidamente las lágrimas con el dorso de la mano. Se puso de pie, su armadura de orgullo encajando de nuevo en su lugar. ¿Vienes a disfrutar del escenario de tu mayor triunfo?, preguntó con amargura. Khaled ignoró su sarcasmo. Se acercó y se detuvo a su lado, mirando las rosas. «Mi recuerdo de ese día no es de triunfo», dijo en voz baja, sorprendiéndose a sí mismo por su honestidad. «Recuerdo a un chico estúpido y cruel, desesperado por impresionar a sus amigos. Recuerdo haberme sentido vacío después». Layla lo miró, buscando cualquier signo de engaño en su rostro, pero solo encontró una sinceridad sombría. Se apoyó de nuevo en el banco. Su energía de lucha se disipó, dejando solo un cansancio profundo. «Tus palabras se convirtieron en la voz en mi cabeza durante años», confesó. Su propia voz apenas un susurro. «Cada vez que dudaba de mí misma, oía tu risa. Niña sucia y sin educación. Me dijiste que era indigna de tu sombra, así que pasé mi vida intentando convertirme en alguien cuya sombra no pudieras ignorar». No lo dijo como una acusación, sino como una simple declaración de hechos, lo que lo hizo aún más devastador. Él se sentó a su lado en el banco, manteniendo una distancia respetuosa. La confesión de ella colgaba en el aire entre ellos, cruda y dolorosa. «Lo que hice fue imperdonable», dijo, y las palabras le sabían extrañas en la lengua. Nunca se había disculpado por nada en su vida adulta. «Pero lo que has hecho contigo misma, y la mujer en la que te has convertido, no fue por mí, Layla. Fue a pesar de mí. Esa fuerza siempre estuvo dentro de ti». La miró, y en sus ojos ella vio una admiración genuina, desprovista de lujuria o posesión, y su corazón, ese órgano traicionero y maltratado, dio un vuelco. Permanecieron en silencio durante mucho tiempo, compartiendo una extraña comunión bajo la luz de la luna. Por primera vez no había barreras entre ellos, ni el dinero, ni los títulos, ni el dolor del pasado. Eran solo dos personas, marcadas por sus propias heridas, encontrando un inesperado momento de paz en la compañía del otro. Layla sintió como una pequeña parte del muro que había construido alrededor de su corazón se desmoronaba. Tenía miedo, un miedo terrible, pero también sentía una pizca de esperanza. ¿Era posible que el hombre que la había destrozado fuera también el único que podía volver a unirla? En las semanas siguientes, su relación se transformó en algo que ninguno de los dos podía definir. Pasaban horas hablando, no solo de política o libros, sino de sus sueños, sus miedos. Él le habló de la inmensa presión de gobernar, del peso de las expectativas de su padre, un hombre frío al que nunca pudo complacer. Ella le habló de su padre, de su amor por la tierra, de la sencillez de una vida que ahora parecía un sueño lejano. Estaban construyendo un puente sobre el abismo que los separaba. Una conexión frágil pero innegable. La tensión sexual seguía ahí, un zumbido constante bajo la superficie, pero ahora estaba mezclada con algo más profundo. El afecto. Una tarde, ella lo encontró en la galería oeste, contemplando un enorme retrato de su padre, el anterior jeque. Su postura era rígida, su rostro una máscara de tormento. Layla se acercó en silencio. Nunca lo había visto tan vulnerable, tan despojado de su aura de poder absoluto.
Parecía un niño perdido frente a la imponente figura de su progenitor. Él creía que cualquier emoción era una debilidad, dijo Khaled sin mirarla, como si continuara una conversación que había estado teniendo en su cabeza. Me enseñó a controlar, a dominar, a nunca mostrar mi corazón. Dijo que el amor era un veneno para los reyes. Layla se detuvo a su lado, mirando el retrato. El hombre del cuadro tenía los mismos ojos oscuros e intensos de Khaled, pero carecían de la chispa de pasión que ella había llegado a reconocer en su hijo. Eran fríos, calculadores, vacíos. Tu padre estaba equivocado, dijo ella suavemente. No sentir nada no es fuerza, es una prisión. La verdadera fuerza es sentirlo todo y aún así, elegir ser amable, elegir ser justo. Khaled se giró para mirarla, y en sus ojos vio un anhelo tan profundo, una soledad tan vasta, que le rompió el corazón. Vio al hombre detrás del jeque, al niño que solo quería la aprobación de su padre. En un impulso que no pudo controlar, Layla extendió la mano y rozó su brazo. El contacto fue eléctrico, una descarga que recorrió a ambos. Khaled se estremeció como si lo hubieran quemado, pero no se apartó. En su lugar, cubrió la mano de ella con la suya, sus dedos entrelazándose. Era el primer toque tierno entre ellos, un gesto que decía más que 1000 palabras. En ese simple contacto, había perdón, había comprensión, había una promesa de algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El mundo exterior, con sus reglas y sus expectativas, se desvaneció. Solo existían ellos dos, en esa galería silenciosa. La tensión que había estado creciendo entre ellos durante semanas finalmente alcanzó un punto de ruptura. Esa noche, la atmósfera en el palacio era pesada, cargada de deseo no dicho. Se encontraron en el pasillo fuera de sus habitaciones, como si ambos hubieran estado esperando. Sabiendo que era inevitable, no se dijeron palabras. Khaled simplemente extendió su mano, y Layla, tras una fracción de segundo de duda, la tomó. Él la guió a sus aposentos, y cada paso era una rendición, una aceptación de que ya no podían luchar contra la fuerza que los unía. El miedo seguía ahí, un nudo en el estómago de Layla, pero el deseo era más fuerte. La habitación de Khaled era como él, grande, poderosa, decorada en tonos oscuros y masculinos, pero con una austeridad que hablaba de un hombre que no se permitía el confort. Él cerró la puerta, y el sonido del cerrojo pareció sellar su destino. Se giró para mirarla, sus ojos ardiendo con una intensidad que le robó el aliento. Lentamente, como si tuviera todo el tiempo del mundo, se acercó a ella. Levantó una mano y acarició su mejilla, su pulgar trazando la línea de su mandíbula. El toque era reverente, casi adorador. No era el toque de un dueño reclamando su propiedad, sino el de un hombre que había encontrado algo precioso. Layla, susurró, y el sonido de su propio nombre en sus labios fue su perdición. No princesa, no la hija del jardinero, sino Layla, la mujer que era. En ese momento, todos los muros que había construido se derrumbaron. Se puso de puntillas y lo besó. Un beso que no era de ira ni de venganza, sino de una necesidad pura y abrumadora. Fue un beso de rendición, de aceptación, un reconocimiento de que, para bien o para mal, pertenecían el uno al otro. Él respondió con una ferocidad que la sorprendió, su brazo rodeando su cintura y atrayéndola contra su cuerpo duro, como si temiera que pudiera desaparecer. La pasión entre ellos fue una tormenta, una liberación de toda la tensión, el dolor y el deseo acumulados. Fue a la vez salvaje y tierno, una batalla y una danza. Cada beso era un argumento, cada caricia una disculpa. Él la despojó de su vestido con manos temblorosas, y ella desabrochó su camisa, sintiendo el latido de su corazón contra la palma de su mano. No había vergüenza, no había miedo, solo una necesidad abrumadora de estar más cerca, de borrar la distancia que los había separado durante tanto tiempo. Era una colisión de dos mundos, de dos almas que se habían estado buscando en la oscuridad. En la intimidad de la noche, se exploraron mutuamente con una curiosidad desesperada. Él descubrió la fuerza oculta en su cuerpo esbelto, y ella descubrió la vulnerabilidad bajo su fachada de acero. No era solo físico, era una comunión de almas. Cuando él la miraba,
Ella sentía que veía cada parte de ella, cada cicatriz, cada miedo, y no se apartaba. Al contrario, la atraía más cerca, como si quisiera absorber su dolor y hacerlo suyo. Por primera vez en su vida, Layla se sintió completamente vista, completamente aceptada, completamente deseada por ser exactamente quien era. Y fue la sensación más aterradora y maravillosa que jamás había conocido. En un momento de quietud, mientras yacían enredados en las sábanas de seda, con la luz de la luna filtrándose por la ventana, él la miró a los ojos. Su rostro, normalmente una máscara de control, estaba abierto y vulnerable. Layla, repitió, su voz ronca de emoción. El sonido de su nombre, pronunciado de esa manera, en ese momento, era más íntimo que cualquier acto físico. Era un reconocimiento, una promesa. Para Layla, significaba todo. Significaba que él la veía, no como un contrato, no como una compra, no como un fantasma de su pasado, sino como ella. Y en ese instante, se permitió creer, con una esperanza peligrosa, que tal vez, solo tal vez, podrían tener un futuro. Khaled, desde su perspectiva, se sentía como un hombre que se ahogaba y acababa de tomar su primera bocanada de aire. Durante años, había vivido en un desierto emocional, protegiéndose de cualquier sentimiento que pudiera hacerlo vulnerable. Pero con Layla era diferente. Ella había atravesado sus defensas sin esfuerzo, no con sumisión, sino con desafío. Su inteligencia, su fuerza, su vulnerabilidad. Todo en ella lo llamaba. Hacerle el amor no había sido una conquista. Había sido una rendición. Se había rendido a la abrumadora necesidad de tenerla, no solo su cuerpo, sino todo lo que ella era. Y ahora que la tenía, sabía con una certeza aterradora que nunca podría dejarla ir. Mientras ella se dormía en sus brazos, Khaled la observó, memorizando cada detalle de su rostro a la luz de la luna. Se sentía a la vez poderoso y aterrorizado. Poderoso porque había encontrado algo real en un mundo de falsedad. Aterrorizado porque sabía que tener algo tan precioso significaba que podía perderlo. El consejo, las tradiciones, su propio pasado. Todo conspiraba contra ellos. Pero mientras la sostenía, sintió una nueva determinación. Había pasado su vida siguiendo las reglas de su padre, construyendo muros alrededor de su corazón. Por ella, por Layla, estaba dispuesto a derribarlos todos. Layla se despertó a la mañana siguiente sola en la enorme cama. Por un momento de pánico, pensó que todo había sido un sueño, una cruel fantasía de su mente anhelante. Pero entonces vio una sola rosa roja en la almohada a su lado, una rosa perfecta de los jardines de su padre, y supo que había sido real. Se llevó la flor a la nariz, inhalando su aroma familiar. El gesto era tan tierno, tan considerado, que le hizo doler el corazón. Le había dado una falsa sensación de seguridad, una esperanza de que el pasado podía ser superado, y que él la veía por quien era. Pero ¿podía una noche de pasión borrar años de dolor y un abismo de estatus social? Khaled pasó la mañana en una tensa reunión con el Consejo Real. Los ancianos estaban cada vez más impacientes por su falta de una prometida de sangre noble. ¿Y la mujer que mantiene en el palacio Su Alteza?, preguntó uno de ellos con veneno en la voz. Los rumores se extienden. Dicen que pagó una fortuna por ella. El pueblo no aceptará a una concubina como reina. Khaled los miró con ojos fríos. Mis asuntos personales no son de su incumbencia, respondió. Pero por dentro, las palabras del anciano le golpearon. Sabía que tenían razón. El mundo exterior, con sus reglas crueles y sus prejuicios, no desaparecería solo porque él se había enamorado. A pesar de la tensión externa, los días que siguieron a esa noche fueron un idilio secreto. Khaled y Layla pasaban todo el tiempo que podían juntos, robando momentos en la biblioteca, en los jardines, en la oscuridad de la noche. Se reían, discutían, se amaban con una intensidad que los dejaba a ambos sin aliento. Para Layla, era como vivir en un sueño. Estaba empezando a confiar en él, a creer que su cambio era real. Se permitió ser feliz, bajar la guardia, olvidar que su relación había comenzado como una transacción comercial. Por primera vez,
Se sentía como si perteneciera a algún lugar. ¿Era esto el amor? Khaled, por su parte, se encontraba haciendo cosas que nunca habría imaginado. Cancelaba reuniones importantes solo para pasar una hora más con ella. Desafiaba a sus consejeros cuando insinuaban algo en su contra. Se encontraba sonriendo sin motivo aparente. Layla se había convertido en el centro de su universo, la luz que iluminaba su mundo gris de deber y tradición. El miedo a la vulnerabilidad seguía ahí, un susurro en el fondo de su mente, pero era ahogado por el rugido de su necesidad de ella. Por primera vez en su vida, no estaba pensando como un jeque, sino como un hombre. Y ese hombre estaba perdidamente enamorado. Una tarde, mientras cabalgaban juntos por el desierto en sus caballos árabes, se detuvieron a ver la puesta de sol. El cielo era un lienzo de naranja y púrpura, y el silencio del desierto era absoluto. Nunca había hecho esto, dijo Khaled, su voz llena de asombro. He vivido aquí toda mi vida y nunca me he detenido a mirar la puesta de sol. Layla sonrió. A veces las cosas más hermosas son las que tenemos delante, pero estamos demasiado ocupados para verlas. Él la miró, y en sus ojos ella vio un amor tan profundo, tan abrumador, que le robó el aliento. En ese momento, en la inmensidad del desierto, se sintió como su reina. Pero la felicidad es a menudo un interludio frágil, un momento de calma antes de que la tormenta se desate. Mientras ellos vivían en su burbuja de amor y descubrimiento, las fuerzas externas que habían ignorado no habían desaparecido. Un miembro rival del consejo, un hombre ambicioso llamado Rashid, había estado investigando a la misteriosa mujer del jeque. No creía la historia de la princesa Amara y estaba decidido a encontrar la verdad, sabiendo que un escándalo podría ser la clave para debilitar el poder de Khaled, y estaba peligrosamente cerca de descubrir la identidad de Layla. La tragedia se cernía sobre ellos, sin que lo supieran. Esa noche, después de hacer el amor, Layla se acurrucó contra el pecho de Khaled, sintiéndose completamente segura. Khaled, susurró, ¿qué somos? La pregunta flotó en la oscuridad, cargada de esperanza y miedo. Él la abrazó con más fuerza, besando su cabello. Eres mía, respondió. Su voz un murmullo posesivo. Para él, era la máxima declaración de amor. Pero para Layla, una pequeña semilla de duda se plantó en su corazón. ¿Era suya como una posesión o suya como una igual? La ambigüedad de sus palabras le recordó la precaria base sobre la que se construía su felicidad. El idilio se rompió una mañana con la llegada de Fadi, el consejero de más confianza de Khaled, que entró en el despacho del jeque con el rostro pálido y un periódico extranjero en la mano. Alteza, tenemos un problema catastrófico. Khaled le arrebató el periódico. En la portada, una foto granulada de Layla, tomada con un teleobjetivo en los jardines del palacio. Y el titular, en letras enormes y sensacionalistas, gritaba: El jeque de Sahara y su amante misteriosa. La hija del jardinero comprada por 150 millones. El mundo que habían construido acababa de... El mundo de Khaled se hizo añicos con el crujido de una hoja de periódico. La sangre se le heló en las venas mientras sus ojos devoraban el titular sensacionalista, una y otra vez, esperando que las letras se reordenaran en algo menos monstruoso. Pero no lo hicieron. Allí estaba, en blanco y negro para que todo el mundo lo viera. Su secreto, su vulnerabilidad, su Layla, expuesta como una curiosidad sórdida. La foto, robada y granulada, no le hacía justicia a su belleza, pero capturaba su esencia, la forma en que la luz del sol se enredaba en su cabello mientras reía. Una risa que era solo para él. O eso creía. La furia, fría y pura, lo inundó, seguida de cerca por un pánico helado. Habían venido por ella. Habían venido por lo único que le importaba. Fadi permanecía en silencio, su rostro una máscara de grave preocupación. Rashid, dijo Khaled, la palabra un siseo venenoso. No necesitaba pruebas. Sabía que la ambición de su primo no conocía límites. Rashid había encontrado su única debilidad y ahora la estaba usando como un puñal dirigido directamente a su garganta. No se trataba solo de Layla. Se trataba del trono. Se trataba de pintarlo como un gobernante débil, un hombre esclavo de sus pasiones.
indigno del legado de su padre. Podía sentir el fantasma de su progenitor en la habitación, su mirada helada y condenatoria. Las emociones son un veneno para los reyes. ¿Había sido envenenado por completo? La convocatoria del Consejo Real fue inmediata y brutal. Khaled entró en la gran cámara, sintiendo el peso de docenas de ojos ancianos y juzgadores sobre él. El aire estaba espeso con desaprobación. Rashid estaba sentado en un lugar de honor, una sonrisa apenas disimulada jugando en sus labios. Sabía que había ganado. La habitación, normalmente un símbolo del poder de Khaled, se sentía ahora como un tribunal, y él era el acusado. Cada retrato de sus antepasados en las paredes parecía mirarlo con desprecio. Había deshonrado su linaje, no por tomar una concubina, sino por permitir que se convirtiera en un escándalo público. El más anciano de los consejeros se puso de pie, su voz resonando como piedras al caer. Su Alteza ha traído la vergüenza a Sahara. El mundo se burla de nosotros. Dicen que nuestro jeque está tan cegado por el deseo que paga fortunas por sirvientas. Esto debilita nuestra posición, nuestras alianzas, nuestra misma fibra moral. Cada palabra era un martillazo contra la armadura que Khaled había construido a su alrededor. No defendió a Layla. No habló de su inteligencia ni de su bondad. En ese momento solo podía pensar en el poder que se le escapaba de las manos, como arena del desierto. Fue entonces cuando Rashid asestó el golpe final. El consejo ha deliberado, dijo, su voz untuosa con falsa deferencia. Le ofrecemos un ultimátum, Alteza. O repudia a esta mujer públicamente, la destierra y restaura el honor de nuestra nación, o nos veremos obligados a convocar un voto de destitución. Elija, su corona o su concubina. El silencio que siguió fue absoluto, pesado, mortal. Khaled sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Lo habían acorralado. Lo estaban obligando a elegir entre el mundo que había sido entrenado para gobernar y la mujer que se había convertido en su mundo. Desde su perspectiva, la elección era una tortura insoportable. En su mente, vio dos caminos divergiendo. Uno, con Layla a su lado, en un exilio dorado, quizás, pero despojado de su propósito, de su deber, de todo lo que era. El otro, solitario, en el trono, manteniendo el poder que su padre le había legado, pero con un agujero en el pecho donde antes estaba su corazón. Su mente, entrenada en la estrategia y la lógica fría, le gritaba que un rey no puede sacrificar su reino por una mujer. Era la primera lección que le habían enseñado. ¿Podría realmente traicionar siglos de tradición por un sentimiento que apenas empezaba a comprender? Se puso de pie, su rostro una máscara de granito. Miró a cada miembro del consejo, sus ojos deteniéndose un instante más en Rashid, prometiendo una retribución silenciosa y terrible. Entiendo sus preocupaciones, dijo, su voz desprovista de toda emoción. El honor de Sahara está por encima de todo. Haré lo que se debe hacer. Las palabras salieron de su boca, pero se sintieron como si las pronunciara otra persona. Era el jeque hablando, no Khaled. Era el hijo de su padre, no el hombre de Layla. En ese momento, tomó la decisión que lo destruiría. De vuelta en su despacho, el palacio se sentía como una tumba. Cada objeto de lujo, cada obra de arte, parecía burlarse de él. ¿De qué servía todo este poder si le costaba su alma? Se sirvió una copa, el líquido ámbar temblando en su mano. Una parte de él quería correr a las habitaciones de Layla, llevársela lejos de todo esto, huir al desierto y no volver jamás. Pero la otra parte, la parte condicionada por años de disciplina férrea, le decía que eso era una fantasía de niño. Un rey no huye, un rey sacrifica. Y él se convenció a sí mismo de que este sacrificio era necesario, que podría arreglarlo con Layla más tarde, que ella lo entendería. Fue el error de cálculo más grande de su vida. Llamó a Fadi, su voz tan fría que su consejero se estremeció. Organiza una rueda de prensa internacional, esta noche. Fadi palideció. Alteza, por favor, reconsidérelo. Hable con ella primero. Explíquele la situación. No haga esto. La súplica en la voz de su amigo más leal apenas lo rozó. No hay nada que explicar. Hay una herida que cerrar. Cumple mis órdenes, Fadi.
Colgó el teléfono cortando cualquier otra protesta. Estaba construyendo un muro de hielo a su alrededor, ladrillo a ladrillo, para no tener que sentir el dolor de lo que estaba a punto de hacer. Se dijo a sí mismo que era la única manera de protegerla a largo plazo, pero en el fondo sabía que era una mentira para protegerse a sí mismo de la etiqueta de débil. Mientras tanto, en sus aposentos, Layla vivía en la feliz ignorancia de la tormenta que se cernía sobre ella. Pasó la tarde en la biblioteca, leyendo poesía, con una sonrisa tontorrona en los labios cada vez que recordaba la noche anterior. Se sentía ligera, esperanzada. Por primera vez, el futuro no parecía un abismo aterrador, sino una promesa. Khaled la amaba. Quizás no lo había dicho con esas palabras exactas, pero lo había visto en sus ojos, lo había sentido en su toque. Creía, con toda la fuerza de su corazón recién abierto, que habían superado lo peor. No podía estar más equivocada. Una de sus doncellas entró con el rostro preocupado y encendió el gran televisor de la pared. «Señora, el jeque va a dar un importante comunicado». Layla frunció el ceño, confundida. ¿Un comunicado? No le había mencionado nada. Un pequeño nudo de inquietud comenzó a formarse en su estómago. Observó cómo la pantalla se llenaba con el sello real de Sahara, seguido de una imagen en directo de la sala de prensa del palacio, abarrotada de periodistas de todo el mundo. ¿Qué estaba pasando? La inquietud se convirtió en un miedo frío y punzante. Entonces él apareció. Caminó hacia el podio con una rigidez que ella nunca le había visto. Su rostro era una máscara impasible, sus ojos oscuros y vacíos. No era el Khaled que la había sostenido en sus brazos anoche, el hombre cuya vulnerabilidad la había desarmado. Era el jeque Khaled al-Jamil, el gobernante absoluto, una figura distante e intimidante. Su corazón comenzó a latir con fuerza contra sus costillas, un pájaro atrapado presintiendo el peligro. No, no podía ser. No después de todo lo que habían compartido. Se negó a creerlo. Él se aclaró la garganta y el sonido retumbó en la silenciosa suite de Layla. «Me dirijo a ustedes hoy», comenzó, su voz un témpano de hielo, «para abordar los recientes y desafortunados rumores que han circulado en la prensa internacional». Layla contuvo la respiración, sus uñas clavándose en las palmas de sus manos. Estaba a punto de defenderla. Estaba a punto de decirles a todos que se equivocaban, que ella era más que la hija de un jardinero. La esperanza, tonta y desesperada, se aferró a su último aliento. La transacción que tuvo lugar hace varias semanas, continuó Khaled, sin que un solo músculo de su rostro se moviera, fue, en retrospectiva, un lamentable error de juicio. La frase golpeó a Layla con la fuerza de una bofetada. El aire abandonó sus pulmones en un silbido doloroso. ¿Error de juicio? ¿Eso era ella para él? ¿Un mal negocio? El mundo comenzó a inclinarse sobre su eje. Los colores de la lujosa habitación se desvanecieron en un gris borroso. Podía sentir el eco de la risa de un chico de 17 años en sus oídos, llamándola indigna. Se basó en información engañosa y en un momento de indiscreción por mi parte, prosiguió la voz fría y distante desde el televisor. Sin embargo, el honor de Sahara y la integridad de la corona son mis principales prioridades. Layla se abrazó a sí misma, temblando violentamente. Cada palabra era un clavo en el ataúd de sus esperanzas. No solo la estaba repudiando, la estaba culpando, insinuando que ella lo había engañado de alguna manera. La humillación era tan intensa, tan pública, que sintió que se ahogaba. Por lo tanto, concluyó Khaled, su mirada fija en la cámara, una mirada que parecía atravesar la pantalla y apuñalarla directamente en el corazón. Quiero dejar claro que el acuerdo con la señorita Bentaher será anulado de inmediato. Ella abandonará el palacio y no tendrá más relación con la familia real. Este asunto está cerrado. El estruendo de los flashes de las cámaras fue como una explosión, pero Layla no lo oyó. Solo oía el sonido de su propio corazón rompiéndose en 1000 pedazos. La había humillado de nuevo, pero esta vez no era un príncipe adolescente y cruel. Era el hombre al que le había entregado su alma, y la devastación era 1000 veces peor. Por un largo momento se quedó inmóvil, mirando la pantalla ahora llena del rostro triunfante de Rashid. Luego, una extraña calma la invadió.
Era la calma del epicentro de un huracán, la quietud que llega cuando ya no queda nada por destruir. El dolor era tan inmenso que se volvió insensible. No lloraría. No le daría a él, ni a sus sirvientes, ni al mundo, la satisfacción de ver sus lágrimas. Si iba a ser desechada, lo haría en sus propios términos. Su orgullo, maltratado y pisoteado, se alzó una última vez, su única armadura contra la ruina total. Se levantó del sofá con una gracia robótica y caminó hacia el vestidor, un espacio más grande que toda la casa de su infancia, lleno de vestidos de alta costura, zapatos de diseño y joyas que valían una fortuna. Ignoró todo aquello. Era parte del acuerdo que acababa de ser anulado. No le pertenecía. Nada de esto le pertenecía. Abrió un cajón y sacó el sencillo vestido con el que había llegado, la única posesión que era verdaderamente suya. Se despojó de la seda del palacio y se vistió con la tela de su antigua vida, sintiendo un extraño consuelo en su familiaridad. No empacó nada más. ¿Qué podía llevarse? ¿Recuerdos de risas que ahora sonaban a mentiras? ¿La sensación de sus manos en su piel, que ahora se sentía como una profanación? No quería nada de él, nada de este lugar. Solo quería irse, desaparecer, encontrar un rincón del mundo donde el nombre de Khaled al-Jamil no pudiera alcanzarla. Cada movimiento era deliberado, tranquilo. Era la dignidad de los condenados, la última rebelión de un corazón sentenciado a muerte. Antes de irse, se detuvo junto a la cama. La enorme cama donde habían compartido secretos y cuerpos, donde él le había susurrado su nombre como una oración. Sobre la almohada yacía la rosa que él le había dejado esa mañana. Ahora, sus pétalos parecían marchitos y oscuros, un símbolo perfecto de su amor muerto. Tomó una hoja de papel del escritorio, su mano firme, su caligrafía clara y precisa. No había ira en sus palabras, solo una aceptación vacía y devastadora. Una rendición final. Escribió solo 2 frases, las palabras que él le había regalado hacía 7 años y que ahora se las devolvía. Tenías razón, una chica como yo nunca podría ser digna de ti. Dobló la nota y la colocó suavemente sobre la almohada, junto a la rosa moribunda. Era su despedida, su epitafio, un recordatorio eterno de lo que él había perdido en su búsqueda por no parecer débil. Sin una segunda mirada, se dio la vuelta y salió de la habitación, del ala del palacio, de su vida. Caminó por los pasillos dorados, invisible para los guardias y el personal que se apresuraban, distraídos por el drama real. Nadie la detuvo. Era, una vez más, la hija del jardinero, insignificante e invisible. Salió por una puerta de servicio, la misma por la que su padre solía entrar y salir, y el aire fresco de la noche la golpeó. No sabía a dónde iba, solo sabía que tenía que alejarse de allí. Con cada paso que daba alejándose del palacio, sentía que dejaba atrás una parte de sí misma, el fantasma de la mujer que podría haber sido, la reina que casi fue. Horas más tarde, Khaled regresó a sus aposentos. La rueda de prensa había sido un éxito, según Fadi. El consejo estaba apaciguado, el reino estaba a salvo, había ganado. Entonces, ¿por qué se sentía tan profundamente vacío? Un silencio antinatural llenaba el ala del palacio. Un silencio que gritaba la ausencia de ella. «Laila», llamó, su voz sonando extraña en la quietud. No hubo respuesta. Un mal presentimiento, frío y pesado, comenzó a asentarse en su estómago. Corrió a sus habitaciones, el corazón martilleándole en el pecho. La puerta estaba abierta. La habitación estaba inmaculada, pero vacía. Su ropa, sus libros. Todo estaba allí, como si nunca hubiera sido tocado. Pero ella no estaba. Su aroma, una mezcla de jazmín y de ella misma, aún flotaba en el aire, un fantasma burlón. Fue entonces cuando vio la nota sobre su almohada. Se acercó lentamente, como si temiera que la hoja de papel pudiera morderle. La reconoció al instante. Era su letra. Desdobló el papel. Sus manos temblaban por primera vez en años. Leyó las 2 frases. Y el mundo, que había pasado todo el día intentando salvar, se derrumbó por completo a sus pies. Tenías razón. La crueldad de su propia juventud,
lanzada de vuelta a su cara. Una chica como yo nunca podría ser digna de ti. Ella se había ido, y al irse, le había demostrado que era él quien no era digno de ella. Había elegido su corona, y al hacerlo, se había sentenciado a sí mismo a un reino sin luz, a un trono sin corazón. El dolor lo golpeó con la fuerza de un tsunami, derribando todos sus muros de hielo, ahogándolo en un mar de arrepentimiento. Se derrumbó de rodillas, el papel arrugado en su puño, un sollozo seco y desgarrador escapando de su garganta. Había intentado ser el rey que su padre quería, un hombre sin debilidades, y en el proceso se había convertido en un monstruo. Había perdido a la única persona que lo había visto como un hombre, no como un jeque. Y en el silencio ensordecedor de su palacio vacío, Khaled al-Jamil supo, con una certeza absoluta, que acababa de perder la única batalla que realmente importaba. El grito de Khaled fue un sonido desgarrado, inhumano, que rebotó en las paredes de mármol de su palacio vacío. Se arrodilló entre los escombros de su vida, con la nota de Layla arrugada en el puño, las dos frases grabadas a fuego en su cerebro. Cada palabra era un eco de su propia crueldad, un juicio final dictado por la única persona cuya opinión le importaba. Había elegido el poder, había jugado el juego de su padre, y el premio era esta soledad absoluta, este silencio ensordecedor que gritaba el nombre de ella. El trono nunca se había sentido tan frío, la corona tan pesada. Se dio cuenta, con una claridad que lo destrozaba, de que no había salvado su reino, lo había convertido en su mausoleo, y él era el único fantasma que lo habitaba. Se levantó del suelo, movido por una nueva energía, una que nacía no del poder o del deber, sino de la más pura desesperación. El fantasma de su padre ya no lo atormentaba, lo despreciaba. La fuerza no era la ausencia de sentimientos, sino el coraje de luchar por ellos. Había sido un cobarde, no un rey. Caminó con paso decidido hacia su despacho, sus ojos ardiendo con una determinación helada que hizo que Fadi, al verlo, retrocediera un paso. «Convoca una sesión de emergencia del consejo», ordenó Khaled. Su voz no era la de un jeque, sino la de un hombre que va a la guerra. «Y asegúrate de que se retransmita en directo a toda la nación y al mundo entero. Es hora de que Sahara conozca la verdad sobre su rey». La noticia de la retransmisión nacional sacudió el emirato. El consejo se reunió, confundido y alarmado. Rashid, su primo, entró en la cámara con una sonrisa de suficiencia, creyendo que Khaled iba a anunciar un compromiso apresurado con alguna princesa para calmar las aguas. Creía que había ganado, que había doblegado al jeque a su voluntad. El pueblo de Sahara se congregó frente a las pantallas, esperando una disculpa, una explicación, quizás una abdicación. Nadie, ni sus enemigos ni sus aliados, podía imaginar lo que estaba a punto de suceder. Khaled no iba a jugar más según sus reglas. Iba a prenderle fuego al tablero de juego. Cuando Khaled apareció ante las cámaras, no había rastro del gobernante frío y calculador de la última rueda de prensa. Sus ojos oscuros brillaban con una emoción cruda. Su rostro estaba marcado por el dolor y el arrepentimiento. Se acercó al podio y el silencio fue absoluto. «Pueblo de Sahara», comenzó, su voz resonando con una autoridad que no venía del título, sino del alma. «Hoy no os hablo como vuestro jeque, sino como un hombre que ha cometido un error terrible. Un error que comenzó hace 7 años, en los jardines de este mismo palacio, cuando humillé a una joven de 15 años por el único crimen de tener un corazón puro. La confesión pública dejó a la nación boquiabierta, y a Rashid pálido como un fantasma. Continuó, su voz quebrándose por primera vez. Esa joven era Layla Bentaher, la hija de nuestro jardinero jefe, y mi crueldad no terminó ese día. Relató su cobardía, la rueda de prensa, cómo había sacrificado a la mujer que amaba por miedo a parecer débil. Les dije que ella era un error de juicio. Mentí. El único error de juicio fue mío. Creer que un trono vale más que un alma. Creer que el poder puede calentar una cama vacía. Se dirigió directamente a la cámara, como si pudiera ver a Layla a través de ella. Te amo, Layla Bentaher. Y si este reino, si este mundo, no puede ver que eres la única reina digna de mi corazón, entonces no es un reino que yo merezca gobernar. Su mirada se endureció, dirigiéndose al atónito consejo. Por lo tanto, este es mi decreto final.
O aceptan a Laila Bentaher, la hija del jardinero, como mi única y legítima esposa, mi futura reina. O a partir de este instante, Sahara ya no tendrá un rey. Elijan. Con ese ultimátum resonando en el aire, se dio la vuelta y abandonó el podio, dejando tras de sí un reino sumido en el caos y el silencio más absoluto. Había apostado todo lo que tenía, su corona, su legado, su futuro, en la remota posibilidad de que ella lo estuviera escuchando. A cientos de kilómetros, en un pequeño pueblo costero, Laila estaba ordenando libros en una modesta biblioteca comunal. Había encontrado un trabajo anónimo, un refugio para su corazón roto. El discurso de Khaled sonaba desde una pequeña radio en el mostrador. Al principio no le hizo caso, pero entonces escuchó su nombre. Se quedó paralizada, escuchando cada palabra, cada confesión, cada temblor en su voz. Su corazón, que creía muerto, comenzó a latir con una fuerza dolorosa. Era un gesto grandioso, público, todo lo que una parte de ella siempre había anhelado, pero otra parte, la parte herida, susurraba: ¿es real? ¿O es solo otra estrategia de un rey para recuperar lo que considera suyo? Khaled no esperó la respuesta del consejo. Dejó a Fadi al mando de un reino en crisis y se dedicó a una única misión: encontrarla. Utilizó todos sus recursos, no para rastrearla como un soberano, sino para seguir las huellas de un alma herida. Finalmente, un informe lo llevó a ese pequeño pueblo junto al mar, un lugar tan diferente de la opulencia de Sahara que parecía otro mundo. La encontró al atardecer, caminando descalza por la orilla, con un vestido sencillo y el pelo suelto al viento. Parecía más ella misma que nunca, y el corazón de Khaled se encogió de amor y de dolor. Se acercó lentamente, temiendo que se desvaneciera como un espejismo. «Laila», dijo, y su nombre fue una oración en sus labios. Ella se giró, y sus ojos no mostraron sorpresa, sino un cansancio infinito. «Vi tu discurso», dijo, su voz tranquila, sin la furia que él esperaba y temía. «Fue una actuación magnífica. El mundo entero debe estar aplaudiéndote». El dolor en sus palabras era más afilado que cualquier grito. Él dio un paso hacia ella, pero ella levantó una mano para detenerlo. «Las palabras son fáciles, Khaled. Ya me has humillado públicamente 2 veces. Me has enseñado que tus promesas se rompen bajo presión. ¿Cómo sé que esta vez es diferente? ¿Cómo sé que cuando el pueblo se canse de su reina plebeya, no volverás a desecharme?» Él se detuvo, aceptando la verdad de su acusación. Sabía que no podía convencerla con meras palabras. Ella tenía que ver el cambio, sentirlo. «Tienes razón», dijo, su voz ronca. «No merezco tu confianza, así que no te pediré que confíes en mí. Pídeme lo que sea, cualquier cosa que pueda demostrarte que mi arrepentimiento es real. Te daré mi vida, mi reino, todo. Solo dime cómo». La desesperación en sus ojos era genuina, la de un hombre que ha perdido su estrella polar y deambula en la oscuridad. Laila lo miró durante un largo rato, buscando en su rostro cualquier rastro del príncipe arrogante o del jeque despiadado. Solo vio a un hombre roto. «Si quieres honrarme, primero honra la memoria del hombre al que humillaste a través de mí, mi padre», dijo finalmente, su voz temblando pero firme. «Ve a su tumba, pídele perdón, y luego cumple su sueño». Él creía que el conocimiento era el jardín del alma. Crea una fundación en su nombre, la Fundación Bentaher, y jura que ningún niño en Sahara volverá a ser llamado sin educación por falta de oportunidades. Era una prueba para ver si él estaba dispuesto a humillarse no por poder, sino por amor. Sin dudarlo un segundo, Khaled asintió, una inmensa gratitud inundando su rostro. «Lo haré», juró, «y cada día de mi vida te demostraré que soy digno de ti y de su memoria». Regresó a la capital, y su primera acción no fue reunirse con el consejo, sino conducir hasta el humilde cementerio donde descansaba el padre de Laila. Ante las cámaras de todo el mundo, Khaled al-Jamil se arrodilló ante la lápida de un jardinero y habló en voz baja, una disculpa privada hecha en el escenario más público posible. Ese mismo día, destinó una parte sustancial de su fortuna personal para establecer la Fundación Bentaher, un gesto que cimentó su promesa en la realidad.
Laila lo vio todo desde la televisión de una pequeña cafetería. Vio al hombre más poderoso de su mundo arrodillado en la tierra, vulnerable, expuesto. Vio cómo su gesto no era de debilidad, sino de una fuerza que nunca antes le había conocido. Era la fuerza de la humildad, del amor verdadero. Y mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, el último muro de hielo alrededor de su corazón se derritió, dejando entrar una esperanza tan brillante y aterradora como el sol del desierto. Él no solo había cambiado, se había transformado. Cuando Khaled regresó a ella, no trajo consigo una corona, sino el acta de constitución de la fundación. Se la entregó y luego se arrodilló en la arena, a sus pies. He cumplido mi promesa, Laila. Ahora te pido que cumplas la mía. Cásate conmigo, no como un acuerdo, no como un deber. Cásate conmigo porque no puedo respirar sin ti. Ella lo miró, y por primera vez desde que se reencontraron, le sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó todo su ser. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. La boda no fue un asunto de estado, sino una celebración de amor. Tuvo lugar en los jardines del palacio, el escenario de su primera humillación, ahora transformado en un paraíso de flores. Ante el consejo, el pueblo y el mundo, Khaled no esperó a que Laila llegara al altar. Caminó hacia ella, tomó su mano y la llevó él mismo. Cuando llegó el momento de coronarla, se arrodilló ante ella y le ofreció la corona. Mi reino no es nada sin su reina, declaró, su voz resonando con una convicción inquebrantable. Y al colocar la corona sobre su cabeza, no estaba coronando a una princesa comprada, sino a Laila. Su Laila, la mujer que había elegido por encima de todo. 5 años después, la reina Laila caminaba por los jardines del palacio, de la mano de su hija de 4 años, mientras su hijo de 5 corría delante, persiguiendo mariposas. Era amada por su pueblo, no solo por su gracia, sino por su trabajo incansable con la Fundación Ben Taher, que había cambiado la vida de miles de niños. Khaled se acercó a ella por detrás y la rodeó con sus brazos, apoyando la barbilla en su hombro mientras observaban a sus hijos. El aire olía a las miles de rosas que, como cada año en ese mismo día, él había hecho plantar en el lugar exacto donde una vez la había hecho llorar. Ella se apoyó en él, sintiendo la solidez de su amor, una fuerza constante y segura en su vida. Ya no había fantasmas en ese jardín, solo recuerdos felices y promesas cumplidas. Gracias, susurró ella, girando la cabeza para besarlo suavemente. Él frunció el ceño, confundido. ¿Por qué? Ella sonrió, una sonrisa llena de paz y de una felicidad que una vez creyó inalcanzable. Por tomar el lugar de mi peor recuerdo y convertirlo en el jardín donde crece nuestro futuro. Él la besó de nuevo, profundamente. Un beso que no necesitaba palabras, un beso que lo decía todo. Redención, devoción y un amor que, como las flores de su padre, había demostrado ser lo suficientemente fuerte como para crecer incluso en el suelo más hostil.